El médico escéptico y el secreto revelado. La mente racional frente al misterio. El doctor Alessandro Martinelli era conocido en los ambientes médicos de Roma por su brillante carrera y por su enfoque rigurosamente científico de la profesión. Graduado con honores en medicina, especializado en cardiología, había construido su reputación sobre fundamentos sólidos de racionalidad y método empírico. Era un hombre de ciencia en el sentido más puro del término. Cada diagnóstico debía estar respaldado por evidencias concretas. Cada terapia debía tener una base científica comprobada. Cada fenómeno debía poder ser explicado a través de la lógica y el conocimiento médico. Su naturaleza profundamente escéptica no se limitaba al campo profesional, sino que se extendía a todos los aspectos de la vida. Criado en una familia burguesa de tradiciones católicas, había abandonado gradualmente la fe durante los años universitarios, sustituyendo las certezas religiosas por el rigor del método científico. Para él, todo lo que no podía ser medido, cuantificado o demostrado empíricamente, pertenecía al reino de la superstición y la ignorancia. El eco de San Giovanni, Rotondo. Era el año 1960, cuando el nombre del Padre Pío de Pietrelcina comenzó a circular también en los ambientes intelectuales y científicos de Roma. Los rumores sobre los presuntos milagros, las curaciones inexplicables, los fenómenos místicos que rodeaban al fraile capuchino, llegaban hasta la capital, suscitando reacciones contrastantes. Mientras los creyentes hablaban de santidad e intervenciones divinas, los escépticos descartaban todo como superstición popular y sugestión colectiva. El doctor Martinelli escuchaba estos relatos con una mezcla de curiosidad profesional y fastidio intelectual. Como médico, se sentía particularmente molesto por las historias de curaciones milagrosas que, según él, no hacían más que alimentar falsas esperanzas en los pacientes y distraer la atención de las verdaderas curas médicas. Sin embargo, su mente científica estaba intrigada por el fenómeno sociológico que se estaba creando en torno a este fraile del Gargano. La decisión del viaje. Fue durante una cena con colegas que el doctor Martinelli tomó la decisión que cambiaría para siempre su vida. Un confrade, también médico pero de fe más sólida, le contó que había visitado San Giovanni Rotondo y había quedado profundamente impresionado por la experiencia. «Alessandro», le dijo, «deberías ir tú también, no por fe, sino por curiosidad científica. Es un fenómeno que merecería un estudio más profundo». La idea comenzó a tomar forma en la mente del cardiólogo. Efectivamente, desde el punto de vista antropológico y sociológico, el caso del Padre Pío presentaba aspectos interesantes. ¿Cómo podía un simple fraile de un pueblito perdido del sur de Italia atraer a miles de peregrinos de toda Europa? ¿Qué mecanismos psicológicos estaban en funcionamiento? ¿Había quizás un fenómeno de histeria colectiva que estudiar? Así, en una fría mañana de febrero, el doctor Martinelli partió hacia Puglia con la actitud de un entomólogo que se dispone a estudiar una especie particular de insecto. Su objetivo era claro: observar, analizar, comprender los mecanismos que estaban detrás de lo que él consideraba un caso de sugestión de masa particularmente bien logrado. La llegada a San Giovanni Rotondo. El primer impacto con San Giovanni Rotondo no hizo más que confirmar los prejuicios del médico romano. El pueblo le pareció un típico centro de la Italia meridional, pobre y atrasado, donde la superstición podía fácilmente arraigar en las mentes simples de la población local. Las calles abarrotadas de peregrinos, los vendedores de objetos religiosos, la atmósfera de religiosidad popular le parecieron el marco perfecto para lo que él definía mentalmente como un teatro de la credulidad. Se alojó en una modesta pensión y comenzó sus observaciones de campo.
Participó en las misas celebradas por el Padre Pío, estudió las reacciones de la multitud, observó los comportamientos de los peregrinos. Todo le parecía encajar perfectamente en los cánones de un fenómeno de sugestión colectiva. Personas desesperadas en busca de esperanza, un líder carismático que encarnaba sus expectativas, un ambiente emocionalmente cargado que favorecía estados alterados de conciencia. La observación del sujeto. Durante varios días, el doctor Martinelli observó al Padre Pío desde lejos, estudiando sus gestos, sus expresiones, sus maneras de interactuar con los fieles. Debía admitir que el fraile poseía un carisma innegable. Su mirada penetrante, su presencia autoritaria, la forma en que lograba capturar la atención de cientos de personas con un simple gesto. Típico de un líder religioso, anotaba mentalmente el médico. Sabe cómo manipular las emociones de la multitud. Lo que más le intrigaba eran los relatos de quienes afirmaban haber sido leídos en profundidad por el Padre Pío durante la confesión. Personas que sostenían que el fraile conocía detalles de su vida privada que nunca habían revelado a nadie. Técnicas de lectura en frío, se decía el doctor, unidas a una buena dosis de intuición psicológica. Nada que no pueda ser explicado racionalmente. El desafío interior. Fue entonces cuando en la mente del doctor Martinelli se formó un plan. ¿Por qué no poner a prueba directamente a este presunto santo? ¿Por qué no confrontarse con él en un contexto privado, donde podría estudiar de cerca sus técnicas de persuasión? La confesión le parecía el momento ideal. Un coloquio individual, sin la influencia emocional de la multitud, donde podría mantener el control de la situación y observar con distanciamiento científico las reacciones del fraile. El médico decidió presentarse al confesonario no como un penitente sincero, sino como un estudioso encubierto. Su plan era simple: mantener un perfil bajo, no revelar nada significativo de su vida, plantear eventualmente alguna pregunta inocua y observar cómo reaccionaría el Padre Pío frente a un interlocutor que no se dejaba impresionar fácilmente. El encuentro que lo cambió todo. Era una tarde de marzo, cuando el doctor Martinelli se puso en fila para la confesión. Su corazón latía más fuerte de lo normal, pero no por emoción religiosa. Era la excitación del investigador que está a punto de confrontarse con su objeto de estudio. Había preparado mentalmente sus preguntas, había estudiado las posibles reacciones, se sentía listo para lo que consideraba un desafío intelectual. Cuando finalmente llegó su turno, entró al confesonario con la actitud de quien se dispone a desenmascarar un truco. Se arrodilló frente a la reja, miró a través de ella el rostro barbudo del Padre Pío y se preparó para comenzar su experimento. «Padre», comenzó con voz controlada, «he venido aquí porque…» Pero no logró terminar la frase. El Padre Pío lo interrumpió bruscamente, levantando una mano y fijándolo con una mirada que parecía penetrar hasta el fondo de su alma. Hubo un momento de silencio cargado de tensión. Luego el fraile habló con voz firme y autoritaria. «Hijo mío, has venido aquí con el corazón lleno de dudas y de soberbia. ¿Quieres ponerme a prueba?» El doctor Martinelli sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo había logrado el Padre Pío captar tan precisamente sus intenciones? Pero lo peor estaba por venir. El fraile continuó, y sus siguientes palabras golpearon al médico como un rayo en cielo sereno. «Te recuerdo que la última vez que estuviste en una iglesia fue en el funeral de tu madre, y aún entonces no rezaste». El colapso de las certezas. El mundo del doctor Martinelli se detuvo. Esas palabras habían revelado el secreto más íntimo de su vida, un detalle que nadie en el mundo, excepto él mismo, podía conocer. Era verdad. La última vez que había puesto pie en una iglesia había sido 3 años antes, en el funeral de su madre.
Era verdad que aún en esa ocasión, a pesar de estar profundamente dolido, no había rezado, manteniéndose fiel a su escepticismo, incluso frente al dolor más grande. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía este fraile de un pueblito perdido conocer un detalle tan privado de la vida de un médico romano que nunca había visto antes? Todas sus teorías sobre la sugestión, la lectura en frío, la manipulación psicológica se derrumbaron de golpe frente a esta evidencia innegable. El doctor Martinelli quedó literalmente paralizado, incapaz de hablar, de moverse, de pensar racionalmente. Su mente científica, acostumbrada a encontrar explicaciones lógicas para cada fenómeno, se encontraba frente a algo que desafiaba todas sus categorías interpretativas. No se trataba de intuición, no se trataba de coincidencia, no se trataba de un truco. Era la demostración tangible de un conocimiento que trascendía los límites de la experiencia humana normal. La transformación. Esa confesión duró muy poco, pero fue suficiente para cambiar para siempre la vida del doctor Martinelli. Salió del confesonario en estado de shock, incapaz de dar un sentido racional a lo que acababa de vivir. Durante días vagó por San Giovanni Rotondo como un hombre presa de una crisis existencial profunda, confrontándose con la necesidad de revisar completamente su visión del mundo. No era solo su fe religiosa lo que estaba en discusión, sino todo el edificio intelectual sobre el cual había construido su identidad. Si existían fenómenos que escapaban a la explicación científica, si había realidades que trascendían los límites de la razón humana, entonces todo aquello en lo que había creído hasta ese momento debía ser reconsiderado. El regreso a Roma fue difícil. El doctor Martinelli se encontró teniendo que afrontar no solo una crisis espiritual, sino también una transformación profunda de su personalidad. El hombre que había partido hacia Puglia como un escéptico convencido, había regresado como un creyente, pero un creyente de tipo particular, uno que había experimentado directamente la realidad de lo sobrenatural y ya no podía negarla. Desde ese día, el doctor Alessandro Martinelli se convirtió en uno de los más devotos seguidores del Padre Pío, testimoniando en todas partes la veracidad de los fenómenos místicos que rodeaban al fraile. Su conversión, precisamente porque provenía de un hombre de ciencia rigurosamente racional, tuvo un impacto profundo en muchos otros intelectuales de la época, demostrando que incluso las mentes más escépticas podían ser tocadas por la gracia divina. La historia del médico escéptico de Roma se convirtió en uno de los relatos más significativos entre aquellos que testimonian la santidad del Padre Pío, una prueba innegable de que el fraile de Pietrelcina poseía verdaderamente dones sobrenaturales que trascendían toda explicación humana. Si esta extraordinaria historia del Padre Pío te ha tocado el corazón y fortalecido tu fe, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal dedicado a la Palabra de Dios. Aquí encontrarás una rica colección de oraciones poderosas, misterios sagrados y relatos inspiradores que iluminan el camino espiritual de todos los creyentes. Nuestro contenido está cuidadosamente preparado para nutrir tu alma con testimonios auténticos de santos, milagros extraordinarios y enseñanzas que acercan nuestro corazón al Señor. Activa la campanita de notificaciones para recibir cada nueva publicación que fortalezca tu fe y te acompañe en tu crecimiento espiritual. Comparte estos videos con tu familia y amigos para que juntos podamos formar una comunidad unida en oración y devoción. Déjanos tus comentarios contándonos cómo estas historias han impactado tu vida de fe, pues tu testimonio puede inspirar a otros hermanos en Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video, lleno de gracia y esperanza.